vamos a estar tocando temas que son fundamentales, pero también vamos a estar tocando temas que son básicos, que también tienen que ver con la doctrina, porque pues se ha creado mucha duda en torno a diferentes prácticas dentro del cristianismo. Y hoy vamos a hablar del regreso de Cristo. ¿Quién o cuántos están esperando a Cristo? Bueno, el que no lo esté esperando, pues no sabe el mundo en que vive, ¿verdad? Y mire, es a veces lamentable ver cómo, pese a muchas cosas que están aconteciendo, el mundo todavía sigue en las mismas condiciones, como si Cristo no hubiera venido, como si Cristo no fuera a regresar. Pero vamos a aprender un poco de esto. También yo creo que nos va a abrir un panorama, va a quitar dudas y sobre todo, pues va a edificar, va a quitar algunas cosas que a veces se traen en el corazón. Vaya conmigo a Hechos, por favor, el libro de Hechos en el capítulo 1. A partir del versículo 9, leo versión de Reina Valera contemporánea, sígame en la versión que usted traiga. Dice Hechos 1:9. Después de haber dicho esto, ¿qué acaba de decir el Señor Jesucristo? Les acaba de dar la gran comisión. Acaba de decirles el por qué ahora van a comenzar ellos a hacer la obra, continuar la obra que el Señor acaba de consumar. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. ¿Cómo vendrá? De la misma manera, de lo alto, del cielo. Mire, la obra de Cristo, me estoy refiriendo a su obra de redención en la cruz, es la mayor evidencia del amor y la misericordia de Dios, porque es la entrega incondicional de su propia vida para redimir al hombre del pecado que le apartó de su presencia. Le dio la oportunidad así de ser reconciliado con Él. Una obra maravillosa que dio inicio cuando Él tomó forma de siervo semejante a los hombres. En esa condición sufrió toda humillación, agresión, oprobio hasta la muerte, para cumplir con el propósito de dar salvación a una humanidad perdida. Porque nosotros estábamos perdidos, mis hermanos. Con el cumplimiento de toda profecía acerca de Él, profecías mesiánicas se les dice, pues solo queda por acontecer el evento más esperado para quienes por la fe, al creer, esperamos el regreso de Cristo para nuestra redención final. ¿Estaré hablando de ustedes? De tres estoy hablando. ¿Sí estoy hablando de todos? Bajo la comprensión, mis hermanos, que mire, si bien el propósito de haber venido a este mundo a dar salvación al hombre fue consumado en la cruz, que con su resurrección venció a la muerte, que al ascender a los cielos en gloria ahora está sentado a la diestra del Padre, aún queda algo que habrá de acontecer hacia el final de los tiempos. Ese día en que Jesús vendrá nuevamente para dar cumplimiento a su promesa de regresar por su iglesia, de regresar por nosotros, mis hermanos. Una esperanza viva que anhelamos ver, que anhelamos experimentar quienes creemos en Él. ¿Usted lo anhela? Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Esta es la promesa. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Está diciendo, Señor, esta es una verdad, es una realidad. Así que voy a preparar lugar para ustedes. El Señor en este momento está preparando un lugar para ti, también para mí. Dice: y si me voy y les preparo el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Mis hermanos, ¿qué destino nos espera? El regreso de Cristo será un evento soberano, glorioso, donde con poder, con majestad, con autoridad, se habrá de revelar en toda su grandeza, en toda su naturaleza divina, sobre toda la creación.
¿Sabe por qué? Porque ya no vendrá como cordero, no vendrá a ser sacrificado, eso ya lo hizo. Ahora vendrá como juez justo. ¿Y qué va a establecer? Precisamente una justicia perfecta, pero sobre las obras de cada persona que haya nacido en este mundo. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe qué incluyen nuestras obras? Nuestras decisiones. Y ya en Apocalipsis 22, 12 dice así: miren, ya pronto vengo. ¿Cuándo? Pronto. Y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Mi hermano, ¿usted quiere recibir un galardón? Bueno, vamos a ver cómo. Significa que si bien la salvación es por gracia para que nadie se jacte, sí sabía eso, ¿verdad? Nadie se puede gloriar en su propia salvación. Bueno, el galardón se gana. ¿Con qué cree? Con obediencia, con santidad, con esfuerzo. Mira que te digo que te esfuerces y seas valiente, le dijo a Josué. Con dedicación, con permanencia, con lealtad. Pero lealtad al Señor, lealtad a su palabra. Pablo tenía una absoluta convicción de lo que él decía. Mire, en 2 de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo, casi al final de sus días, dice estas palabras: he peleado la buena batalla. ¿Sabes cuál es la buena batalla? La batalla de la honestidad, de la santidad, de la perseverancia. He acabado la carrera. He guardado la fe, lo más importante. Y por lo demás, o sea, esto habla de su propia convicción, de su esfuerzo, de su dedicación. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Dice, pero no solo a mí, sino también a todos los que aman su regreso. ¿Usted ama su regreso? ¿Pero qué cree? Tiene que pelear la buena batalla. Tiene que acabar la carrera. Tiene que guardar la fe. ¿Sí sabía eso también, verdad? Ahora, ¿la batalla cuándo se acaba? Pues cuando el Señor nos llame o venga por nosotros. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Correrla, caminarla, pelearla. El regreso de Cristo también implicará la redención absoluta de toda la creación. Restaurará la armonía original de Dios con el mundo, una renovación total de su relación con Él, pero también será entre las señales que se esperan la revelación del cuerpo de Cristo en la creación, haciendo su parte. En Romanos 8:19 dice, porque la creación aguarda con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. ¿Usted cree que hay sufrimiento en este mundo? ¿Qué cree que está aguardando la creación? La manifestación de quienes somos luz. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza. Mientras Él no venga, ¿qué hay? Esperanza. Pues también la creación misma se va liberada de la esclavitud de corrupción para alcanzar así la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviese dolores de parto. Esto también aplica a la naturaleza. ¿Quiénes somos los que estamos destruyendo todo? Los hombres. Ahora, ¿quiénes podemos hacer una diferencia hasta en la forma como tratamos las cosas? Nosotros, la manifestación de los hijos de Dios. Su segunda venida también será un evento imprevisible. O sea, va a tomar por sorpresa a propios y extraños. Esto quiere decir que es a creyentes y no creyentes, porque usted tampoco lo sabe, mi hermano. Nadie conoce el tiempo de su llegada sino el Padre. Mateo 24:36 dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Esto es algo sería tan importante entenderlo,
Pero ¿cuántos falsos maestros, para crear una dependencia a sus doctrinas, se han atrevido a ponerle fecha al regreso de Cristo? ¿Sí sabía usted eso, verdad? Y a pesar de estar errando continuamente, se justifican y lo siguen haciendo. ¿Cuántos personajes, por causar un sensacionalismo barato, para ser vistos ahora a través de las redes sociales y acumular likes, han pretendido adivinar lo que solamente el Padre, bajo su voluntad perfecta y soberana, tiene determinado para ese momento glorioso? Mire, le voy a platicar una anécdota. Un hermano en la fe, era un empresario en Guanajuato, está con el Señor ya. Era un hombre muy rico, pero también con muy buen sentido del humor, y era un hombre muy generoso. Él, en una ocasión, llegó una persona que se había convertido a una religión, la de los roselistas, los testigos de Jehová, y le dice: ¿sabe qué, compadre? El mundo se va a acabar. Y él se le queda: ¿en serio, comadre? Sí, compadre. ¿Quién lo dice? Ahí donde estoy yo. Ahí, y ya le pusieron, se va a acabar para tal fecha, quedan 6 meses, para que, mire, acérquese acá. O sea, lo trataba de convencer. Y le dice: ¿de verdad se va a acabar el mundo? Sí, compadre. Dice: a ver, comadre, mire, siempre me ha gustado su casa. ¿Por qué no me la vende? ¿Cuántos meses faltan para que se acabe el mundo? 6, ok. En 6 meses se acaba el dinero, se va a viajar a todas partes, disfruta a su familia, y pues ya. Y bueno, pero no se la puedo vender. ¿Por qué? ¿Y qué le voy a dejar a mi familia? Bueno, pues se va a acabar o no se va a acabar. Bueno, así es como está. Así es como está la circunstancia. No hay convicciones, no hay fundamentos, pero sí hay muchas ambiciones. El regreso de Cristo es un fundamento de la doctrina, mis hermanos. Es un fundamento de la fe cristiana, que nos debe recordar constantemente a los hijos de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? Bueno, nos debe recordar sobre la importancia y la necesidad de estar preparados en todo momento y en todas las áreas de nuestra vida para el encuentro glorioso con nuestro Salvador. Dice Lucas 12:40: también ustedes tienen que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Y precisamente, mis hermanos, esa incertidumbre, o sea, ese no saber sobre el momento exacto del regreso de Cristo, será tan repentino, será tan inesperado, que no habrá tiempo ni para arrepentirse. ¿Sí sabe lo que le estoy diciendo? Esto lo digo para quienes dicen: pues es que está bien lo que tú dices, pero pues quiero disfrutar más de la vida. Ay, cuando lo sienta, pues me acerco a Dios. ¿Ha escuchado eso? Muchas veces, incluso de mismos aparentes cristianos, que siguen viviendo en la frivolidad de su mente, o que siguen teniendo vidas dobles. Por eso, para los creyentes verdaderos, la convicción de su redención y de su salvación por gracia en Cristo, más que una necesidad, los debe llevar a algo más importante en cuanto a una vida de santidad. O sea, tu salvación, la seguridad de tu redención, te debe llevar a una vida de santidad, de mantenerte firme en tu fe, una vida de permanente comunión con Dios en todo momento. Si tú estás convencido de haber sido rescatado del oprobio, rescatado desde donde el Señor te trajo, que eres un hijo de Dios, que el Señor pagó por tu vida, eso te tiene que llevar a una dependencia total con Dios. ¿Qué me dice usted? Si no lo cree, pues piénselo, pero así dice la Escritura. Mateo 24:42: por tanto estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pues sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. O sea, estaría atento, muy atento. Por tanto, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Estén preparados. ¿Están preparados? Es la pregunta. Porque bajo esa comprensión, la certidumbre y la seguridad
para la iglesia, estoy hablando de la iglesia redimida por la sangre de Cristo, es que Jesús regresará por ella, antes de establecer su reino en los cielos por toda la eternidad. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y sabe qué significa esto solamente? La certeza de lo que usted espera y la convicción de lo que todavía no ve. O sea, este es un acto de fe, del lugar eterno a donde usted sabe que va a reposar el resto de su existencia, en este caso ya espiritual. Por la fe mantenemos viva la esperanza que el Señor nos da en su palabra, con la convicción y la certeza de recibir lo que aún no vemos, seguros en la promesa del regreso de Jesús. Promesa, Juan 14:3, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez, los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén. Dice, y ustedes saben a dónde voy y saben del camino. ¿Sí saben ustedes a dónde vamos? ¿A dónde va el Señor? Al cielo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Ahora, ¿cómo va a ser este regreso? Eso es lo que nosotros tenemos que tener una convicción, un conocimiento verdadero. Bueno, la Escritura nos lo dice. En principio, desde que el Señor partió y fue recibido en los cielos, comenzaron los tiempos difíciles, mis hermanos, los tiempos peligrosos. Pero al mismo tiempo dio inicio algo así como una cuenta regresiva de su regreso. Donde antes, en este tiempo, habrá diversos tipos de señales en su carácter o en su manifestación. Puede ser señales de carácter espiritual, social, moral y naturales, mismas que en toda generación el hombre ha sido testigo. Nosotros hemos sido testigos en nuestra propia generación. En aquella época, cuando estaban los discípulos con Jesús, en Mateo 24:3 dice que mientras Jesús estaba en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, el Señor empieza a darles una serie de señales que vamos a subdividir un poco en ese carácter que les decía. Por ejemplo, estas tienen que ver con el carácter moral del hombre. Dijo, Jesús le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán ¿a cuántos? A muchos. ¿Cuántos supuestos guías espirituales tratan por todos los medios de que la mirada vaya sobre de ellos, sobre sus doctrinas, sobre sus preceptos? Mire, sin especificar corrientes ideológicas, tendencias místicas o creencias ajenas al verdadero evangelio y las palabras de Cristo, de los recursos más eficaces que el enemigo usa para desviar la atención de la gente de Jesucristo y su obra de redención, ¿cuál que es su instrumento preferido? La religión. Los movimientos místicos, todo aquello que tiene que ver con la fe y la espiritualidad del hombre, es el instrumento preferido de Satanás para desviarnos de la obra de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Tenemos que comprender algo. El hombre es la única creación a quien Dios le dio su aliento de vida a través de su espíritu. Con esto le dio una capacidad para creer, para expresar su fe y una necesidad espiritual. O sea, todo esto es genuino porque es natural en el hombre. Entonces, la búsqueda del hombre de algo espiritual es natural. ¿Cuál es el problema? La inmoralidad, la deshonestidad, la ambición de poder y autoridad que ha hecho concebir en mentes perversas estrategias, mecanismos espirituales y religiosos plagados de rituales que involucran la dependencia a las obras o a ellos mismos para tomar el lugar que solo corresponde al Señor. En 2 de Timoteo 3:1, el apóstol Pablo le dice a su amado discípulo Timoteo, en este tiempo ya era pastor de Éfeso,
Dice, también tienes que saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuál es el primer síntoma de los tiempos peligrosos? Que habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, que solo pensarán en ellos mismos. Y un hombre amador de sí mismo, mi hermano, lo ve usted en todas partes. Se lo encuentra en la calle, se lo encuentra en su casa, aquel que solamente piensa en él, que no le interesan los demás, que solamente lo que él dice funciona, aunque sea el primer equivocado, aunque se haga muy religioso, aunque se convierta en un fariseo moderno, ¿verdad? Pero es un amador de sí mismo. Son avaros, vanagloriosos, son soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí está hablando a los padres de la fe, aquí ya está hablando de teología. Son ingratos, no tienen gratitud por lo que Dios les da. No tienen afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, abarrazadores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. Pero fíjese el peligro, que parecerán muy piadosos, muy religiosos, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿Con qué? Con sus hechos. Y dice, a estos evítalos. Bueno, aquí evidentemente ya está dirigiendo más a los falsos maestros. Y lamentablemente las almas débiles, las almas carnales no los evitan. Al contrario, los buscan. ¿Para qué? Para justificar su frivolidad, su propio pecado. Tratan de justificar una tambaleante y débil fe, aunque deban pagar por ello. En 2 de Tesalonicenses 2:1 vemos otro aspecto de cómo desviaban la fe de los hermanos. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:1, dice, ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el Señor. Bueno, ya en esa época había doctrinas que estaban inquietando a los hermanos. Vemos cómo desde el principio hasta nuestros días, falsos maestros con peligrosas doctrinas han tratado de desviar la fe de los creyentes, manipulando la verdad, afectando su ánimo con especulaciones que tienen que ver más con su obsesión de obtener o de manejar la voluntad de las personas, de obtener ganancias deshonestas. Pero Pablo, ¿qué hizo? Con el consejo de Dios contrarrestó a estos falsos maestros que ya estaban afectando a la iglesia del primer siglo, evidentemente pues de toda generación, y les enseña a esperar el regreso de Cristo sin que nada les robara la paz o los desviase de la verdad. Y les dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Una señal más antes del regreso de Jesucristo, adicionalmente a todas las señales que el Señor también le dio a los discípulos. Y esto lo podemos comprobar, mis hermanos. Mire, la palabra de Dios es infalible y las señales se van cumpliendo. En este caso, Pablo dijo, no sucederá sin que venga primero, ¿qué? La apostasía. Ahora, ¿usted cree que la apostasía, como una señal del regreso de Cristo, cada vez es más evidente en nuestra generación? ¿Qué cree? Entendiendo que apostasía no es paganismo. A veces confundimos. No se refiere a la incredulidad de quienes jamás han creído el Evangelio de Cristo. Tú no puedes apostatar de algo que no te pertenece, de un lugar a donde no eres. La apostasía surge del corazón de quienes, habiendo creído, habiendo profesado su fe en Cristo, aún siendo miembros de una iglesia local o habiendo servido,
por algún motivo personal, alguna influencia, una falsa doctrina, algo los movió, o un pecado, decidieron apartarse del camino para regresarse al mundo. Su destino espiritual solamente lo sabe Dios, mis hermanos. Pero vamos a ver un ejemplo, porque a veces dicen, no, es que no es posible. ¿Usted cree que es posible que alguien se aparte de Dios habiendo sido muy metido con Dios, por decirlo de alguna manera? Vamos a ver un ejemplo solamente, porque no nos da más tiempo. Colosenses 4:14. Era una costumbre de Pablo saludar a los hermanos al finalizar las cartas o al principio de las cartas. Aquí dice, los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Cómo se llamaba? Demas. En Filemón 1:23 dice, te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Otra vez, ahí está Demas entre los colaboradores de Pablo, junto con Lucas. Pero ya en 2 de Timoteo dice, 2 de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Las Vegas. Sí, a Tesalónica, a la Feria de León, a la Feria de San Marcos, a donde usted quiera. Se fue al mundo. ¿Qué le pasó a Demas? Estaba en la alabanza, estaba sirviendo, ministraba, evangelizaba. ¿Usted me puede decir qué le pasó a Demas? Apostató. Y lamentablemente, mis hermanos, la apostasía no solamente es de manera personal. En la actualidad hay una gran cantidad de iglesias que comenzaron bien, pero se han convertido en apóstatas. ¿Por qué? Porque han abrazado ideas y conceptos paganos, patrones de comportamiento mundanos, los han introducido a la iglesia. Hay otras agrupaciones que exaltan a sus guías espirituales, los levantan a título de dioses, y estos se encargan de levantar estrategias, dogmas convenientes a sus intereses, olvidando los valores cristianos, la doctrina que quizás en algún momento profesaron y defendieron. Se convirtieron en apóstatas. Señales morales, señales naturales. Bueno, Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, pestes, terremotos en distintos lugares. Pero todo esto será solo el comienzo de dolores. O sea, ni siquiera eso forma parte de la tribulación. ¿Qué es? Comienzo. Bueno, comienza diciendo que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Yo le voy a preguntar, ¿será natural en el corazón del hombre la búsqueda de la vanagloria y el poder a través de la violencia? ¿Sí? Porque por naturaleza el hombre siempre está inconforme por lo que tiene y por lo que no tiene. ¿Y sabe cómo lo quiere ganar? Al lujo de violencia. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Ay, ¿a dónde está yendo tu mente? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean. Ese es el carácter del hombre natural. Entonces, sin necesidad de hacer memoria de los acontecimientos sociales de los últimos 100 años en la historia de la humanidad, mire, nosotros hemos sido protagonistas. Por ejemplo, ¿de qué? La mayor pandemia de nuestro tiempo formó parte de nuestra historia. Y aquí estamos como sobrevivientes. Hemos sido testigos de fenómenos naturales que afectan a millones y cada vez son más frecuentes. A través de los medios de comunicación que cada vez son más sofisticados,
de inmediato somos desbordados día a día con noticias que tienen que ver más con la violencia de en todo el mundo, tragedias naturales, pero esto solamente es principio de dolores, solo señales. Hay señales sociales como la persecución. Dice Mateo 24:9, entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán a todos, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán, unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Será que estamos viviendo estos tiempos? Mire, por causa de la fe, la burla, la agresión, el rechazo de los que se mencionaban como tus amigos, parte de tu familia, si no toda, es una forma de persecución social. Ahora, si a esto tú le sumas el abuso y la manipulación de falsos ministros, y si todavía le sumas más las pruebas propias de caminar en la fe, todo esto puede causar desánimo, porque forma parte del caminar cristiano. Estamos expuestos constantemente a diversos tipos de persecuciones, de agresiones, y si no estamos firmes, tenemos el riesgo de caer en desaliento. ¿Quién cree esto? Considerando además que todas estas situaciones, mis hermanos, que son desagradables en sí mismas, irán en aumento, no decrecerá, debido a la maldad que seguirá ganando terreno en el corazón del hombre, seguirá ganando terreno en todo espacio, pero también en una gran cantidad de creyentes o simpatizantes del Evangelio que no han afirmado su fe y su confianza en la gracia. Bueno, ellos van a tener conflictos muy fuertes. Dice Mateo 24:21, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido jamás desde el principio hasta ahora, ni la habrá jamás. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Esto habla de los que han sido salvos. Mire, con la expresión de una gran tribulación, Jesús se refiere a ese periodo de aflicción que sufrirá la humanidad como nunca ha existido, porque de que vendrá, ¿qué cree? Vendrá. Ahora, de la tribulación hay varias interpretaciones teológicas, que si la iglesia estará durante la tribulación, que si estará nada más a la mitad y será arrebatada, o no estará en la tribulación. Bueno, aquí hay para todos los gustos. ¿Usted qué prefiere? Me dice entonces, no, pues no estar. Y al Señor se le antoja que estés. ¿A qué voy? Posturas, interpretaciones teológicas, sí, pero que solamente han generado polémica, aún divisionismo, cuando solamente es de Dios el tiempo. Solamente el Señor conoce el corazón de sus hijos, sus debilidades, su capacidad ante el dolor y las aflicciones. ¿Usted cree que el Señor sabe hasta dónde usted va a aguantar o no? Sí, y usted lo vive esto constantemente. Cada uno de nosotros pasamos por nuestras propias aflicciones y dolor conforme lo que el Señor permite en nuestra vida. Y hay quien dice, bueno, pero ¿por qué a mí se me carga tanto? ¿Quién ha pensado eso? Yo veo que a mí se me carga más que a otros. Mi hermano, usted no lo sabe porque no vive la vida de otros. Usted lo que ve es lo que quiere ver de los demás. Pero solamente la persona, como decimos aquí en México, sabe lo que carga en su costal, ¿sí o no? Pero finalmente, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Quién nos ha sostenido? El Señor. Así que cuando el Señor le plazca, ¿qué va a pasar? Va a venir por su iglesia, sea antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. ¿Le da consuelo eso? O sea, aunque no le dé. Lo que le tiene que hacer en su corazón, el conocimiento, es afirmar su fe, mis hermanos. Mateo 24:37. ¿Por qué?
porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía, se casaba y daba el casamiento, o sea, tenían una vida social impresionante, de muchas fiestas, de mucho jolgorio, de mucho pecado, de mucha maldad. ¿Sí se entiende esto, verdad? Bueno, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a ¿cuántos? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el camino o en el campo y uno de ellos será tomado. Se estarán trabajando y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, llámese las tortillas, para hacerlo más contemporáneo. Una de ellas será tomada, la otra será dejada. Esto como que ya no nos es muy grato. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Entonces, para quienes por la fe creemos en Cristo, si no estuviera escrito todo esto, mis hermanos, resultaría alarmante ver cómo se van cumpliendo sus palabras, sí o sí, y así será hasta llegar al final de los tiempos con su regreso. Señales de carácter espiritual, Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es necesario que el evangelio sea qué? Predicado. Ahora, mis hermanos, usted puede decir, pues va a ser medio difícil. Bueno, ese es el trabajo de la iglesia, pero ¿sabe qué? Cuando las redes sociales son bien ocupadas, nos dejan llegar a lugares insospechados. Y usted no se imagina, bueno, cuántas cosas, de cuántas cosas somos testigos a través de las redes sociales. El solo hecho de predicar ahora transmitiendo, mis hermanos, pero transmitiendo el evangelio, el verdadero, el que confronta, el que te lleva al arrepentimiento, el que te hace nacer de nuevo. Por eso dice Mateo 24:23, así que si alguien les dice, miren aquí está el Cristo, o miren allá está, no lo crean. Vengan por su milagro porque viene el ungido de Dios. Órale. ¿Y cuántos hicieron fila con su cartera en la mano? Mis hermanos, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. El diablo también hace milagros, mis hermanos, de tal manera que de ser posible engañarán incluso a los que estamos ya dentro de la fe, a los elegidos, ¿sí? No obstante, mis hermanos, a toda señal, a toda profecía cumplida, el hombre sigue rechazando a Jesús. No voltea sus ojos a Él. Y bueno, sabemos que en el hombre natural, bueno, es algo que tenemos que esperar, de ahí el compromiso de predicar el evangelio. Pero ¿sabe qué es lo verdaderamente lamentable? Que hay una gran cantidad de creyentes que viven como si el Señor no fuese a regresar. Ese es el verdadero drama, es trágico, mi hermano. Que sigamos siendo como éramos, no como deberíamos ser. Porque si somos guiados por el Espíritu del Señor, como hablábamos la semana anterior, ¿cuántas cosas ya habrían de ser cambiadas en nuestro corazón, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de reaccionar, en cómo tratamos a nuestros semejantes, a nuestra esposa, a nuestros hijos, entre nuestros hermanos, cómo servimos al Señor? No les importan las señales, no les importa que el Señor esté a punto de regresar, no les importa perder su galardón. Bueno, cuando todo esto suceda, cuando las señales del fin se cumplan, bajo la voluntad perfecta del Padre, Cristo regresará por su iglesia. No los veo muy contentos. Esto es para alegrarnos, mis hermanos. Y esto lo conocemos como arrebatamiento o rapto de la iglesia. Vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses 4:13. ¿Ya lo tiene? Dice, tampoco queremos, hermanos,
que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. De ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a otros con estas palabras. Este es un mensaje alentador, mi hermano. Este es un mensaje que yo espero que te consuele, que yo espero que te aliente, te anime, pero también te haga reflexionar en cómo estás viviendo tu tiempo, ya que el Señor está por regresar. El rapto de la iglesia se refiere al evento de ser arrebatados junto con todos los redimidos para recibir en el aire a Jesús en su regreso triunfal, donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y Pablo da confianza a la iglesia, porque la iglesia estaba dudando. Recuerde que ya estaba siendo infiltrada por ciertas doctrinas. Y bueno, él presenta este suceso del regreso de Cristo como una gran bendición, lo que debe representar para los creyentes, mostrando lo que la muerte física debe significar para un verdadero cristiano. Pero al mismo tiempo va a enseñar o está enseñando lo que el rapto de la iglesia debe significar para cada uno de nosotros. Y como punto de partida expresa a los creyentes algo que tenemos que estar convencidos, porque ese es precisamente lo que representa el propósito de nuestra redención. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Mire, la humanidad entera, desde tiempos inmemoriales, tiene esta duda, este temor, ¿qué habrá después de la muerte? Asegurarse un lugar de descanso. Bueno, recuerde que estas primeras iglesias estaban establecidas en la Grecia antigua, donde el paganismo era impresionante y sus formas de expresión en cuanto a funerales, a los que partían, tenían sus propios recursos. Pero Pablo, al mencionar a quienes han muerto como los que duermen, hablando de cristianos, se refiere específicamente a la muerte del cuerpo físico, porque el alma y el espíritu jamás mueren. ¿Sí sabía eso? Bueno, y al hacer una figura o comparar la muerte física del cuerpo al hecho de estar dormido, es porque hay una gran similitud entre sueño y muerte. Hubo quien poéticamente dijo alguna vez, refiriéndose a la muerte como el sueño eterno. Así dicen, está en el sueño eterno, muy poéticamente. Bueno, no es un sueño eterno total, ¿verdad? Pero mire, hay ocasiones en que es fácil confundir un cuerpo muerto a uno que duerme. ¿Cuántas veces observando a una persona que ha fallecido ahí en su ataúd, parece que está dormido? Y hasta tú dices, ay, mira, en vida se veía con mucha dolor, tenía una expresión, y ahorita se ve con tanta paz, parece que está dormidito. Bueno, pero ¿cuántas veces ves a alguien que está dormido y está tan quieto que parece que está muerto? Y hasta le tienes que decir, no os vaya a ser, ¿verdad? No, es que es en serio. De repente alguien duerme tan profundamente que ni ruido hace. Y de repente te paras y ves y dices, y tocas a ver si está calientito o algo, ¿no? No sé si les ha pasado. Bueno, Pablo describe la condición de una persona cuando muere físicamente, con la semejanza de que está dormido, como alguien que todavía no ha dejado de existir, sino que simplemente está en un sueño temporal del cual algún día habrá de despertar, pero para vida eterna. Mire,
aunque el cuerpo haya vuelto al polvo, sin importar cómo haya fallecido y sin importar su condición espiritual al morir, su muerte es temporal. De manera que así como quien está dormido tiene que despertar, quien ha muerto tendrá que resucitar. ¿Sabía usted que todos vamos a resucitar? ¿Creyentes y no creyentes? Bueno, lo que sí habrá una diferencia es en el final eterno entre los verdaderos hijos de Dios, los nacidos de nuevo, aquellos de los que se vio una evidencia de los frutos dignos de arrepentimiento, a quienes rechazando la provisión de Dios en el Señor, prefirieron continuar con sus hábitos de vida, satisfaciendo sus pasiones carnales, aceptando las seducciones del mundo. ¿Y sabe qué? Esto también incluye a quienes, tratando de justificar una fe con apariencia de cristianismo, se cobijaron bajo el manto de algún grupo religioso o alguna filosofía espiritual. Ese es el riesgo de las falsas doctrinas. Ese es el riesgo cuando nosotros no discernimos de quién estamos recibiendo la palabra de Dios, qué es lo que dicen, qué es lo que expresan. Porque todos, sin excepción, estaremos delante de Dios en el día del juicio final para ser juzgados de acuerdo a qué, a nuestras obras, que incluyen, como les decía yo, nuestras decisiones. Y quien decidió no creer y rechazar a Jesucristo forma parte de sus obras. De manera que el cuerpo, ¿a dónde vuelve? Al polvo del cual fue formado. El espíritu de vida vuelve a Dios, porque Él fue el que lo dio. Pero el destino eterno del alma o será de gozo eterno o será de condenación eterna. Esto no es para atormentar a nadie. ¿Es usted un hijo de Dios? No se tiene por qué preocupar. Los 20 que dijeron amén. Los demás no sé. Dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelva a la tierra como era, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. ¿Qué significa grandes y pequeños? No habrá acepción de personas. Ahí no cuentan ni el nivel social, económico, académico, dinero, posesiones, mi hermano, nada. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Sabías que hay una página de ti en el libro de Dios, donde se está escribiendo todo lo que haces cada día? Lo que expresas, lo que piensas, lo que dices. Pero usted está contento porque vive conforme a la voluntad de Dios, ¿sí o no? En Lucas 23:43 podemos ver un evento donde nos da esta paz de quien simplemente tomó una buena decisión en el momento mismo que iba a morir. Estoy hablando de aquel hombre que estaba crucificado con Cristo, que se arrepintió, que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. Señor, yo sí soy culpable, yo sé por qué estoy aquí, pero tú no hiciste nada. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, mi hermano, lo que comenzó en un paraíso para el hombre, ¿en dónde cree que va a terminar? En un paraíso mejor, los cielos eternos. Comenzó en el paraíso, terminará en algo mejor que el paraíso. Y no podríamos imaginar la maravillosa experiencia de ser presentados resucitados delante de Dios para ser llevados al gozo de la vida eterna. No podrías imaginarlo. Lo estás anhelando, pero no lo puedes imaginar. Como tampoco quisiéramos pensar la terrible experiencia de condenación eterna para los que han rechazado la provisión de gracia en Cristo Jesús. Tampoco quisiéramos pensar.
De ahí la importancia, mi hermano, del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, por ahí tú debe tener la traducción como tabernáculo, esta tienda temporal se deshace, o sea, el cuerpo se acaba. Tenemos un edificio, o sea, una casa mayor de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial. Y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. Así vivimos confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por medio de qué? El cuerpo, que habrá de desaparecer. Un cuerpo guiado por tu alma, pero esto es lo que la gente ve. Esto es lo que da evidencia de que estás vivo, y esto es lo que va a dar testimonio de tus hechos, mi hermano, tu cuerpo. El cuerpo va a dar testimonio de lo que alberga tu alma. Por eso cuando despedimos a un hijo de Dios, por muy doloroso que sea, sin importar el aspecto de su cuerpo sin vida, al saber que él o ella ha partido a la presencia del Señor, ¿qué estamos contemplando? Solamente esa tienda que él o ella han dejado para ir a descansar hasta el momento de ser resucitados. Por eso sigue diciendo, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Quienes no conocen el propósito de Dios o han rechazado la salvación por gracia, aunque lo nieguen, no tienen paz, no tienen esperanza en cuanto a su destino espiritual. Por eso muchos han adoptado diversas formas de culto donde mediante obras, rituales, pretenden agradar a sus deidades y de esa manera asegurar un lugar de paz por toda la eternidad. En los tiempos de Pablo, por las creencias del paganismo griego, la muerte era algo terrible, representaba el final de su existencia. Y tenían diversos rituales para asegurar el destino eterno de los que morían. Por eso les enseña a los creyentes de Tesalónica, bueno, a nosotros también, que la muerte física ya no es un motivo para entristecerse. Quien no conoce al Señor es normal que se ponga así, que reaccione así. Pero cuando la palabra de Dios llega al corazón, mis hermanos, las cosas cambian. Hay paz, hay confianza. Por eso cuando vamos a un funeral, por la manera como se expresa la tristeza, se puede identificar si la familia y quien ha partido son creyentes, que están convencidos que algún día se encontrarán con esa persona amada. Pero eso no significa que los cristianos no podamos llorar. No hay nada de malo en ello, no hay anormalidad en ello. Pablo no dijo que no debemos llorar o sentir tristeza por la partida de un ser amado, porque definitivamente lo vamos a extrañar. Lo que sí dejó claro es que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Son dos cosas distintas. Así que sufrimos por la muerte de un ser querido, sí. Pero al mismo tiempo que tenemos el consuelo y la esperanza del regreso de Cristo y con Él la resurrección de los muertos. Porque si creemos que Jesús murió, versículo 14, y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Y aquí vemos 3 tipos o condiciones de muerte. Ponga atención en esto. Está la muerte física,
que es la pérdida de los signos vitales, con la consecuente separación del espíritu del cuerpo en ese momento. Le voy a dar un ejemplo. Adán murió físicamente 930 años después de caer en pecado, de su muerte espiritual, de su separación con Dios. Cuando Dios ordenó al hombre que moriría el día que comiera del fruto prohibido, puso a prueba su obediencia. Al desobedecer deliberadamente, esto representó su caída en la tentación, en el pecado, y eso lo condujo a su muerte espiritual. Pero físicamente murieron después. Pablo, ¿cómo hace referencia a esta muerte? Efesios 2:1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes de llegar a Cristo? Muertos. El mayor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Mire, Jesucristo, antes de su muerte física, al entregar su vida en la cruz, primero debió sufrir la separación del Padre, esa muerte, para pagar por el pecado del mundo y de esa manera redimirnos. Mateo 27:46, yo se lo leo. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre ha volteado su mirada del Señor Jesús. No podía verlo cargando con el pecado del mundo, no lo podía ver en esa condición. Ahí hubo una separación. Era lo que el Señor temía en el Getsemaní. Esa era la prueba suprema de su sacrificio, ser separado de su Padre. Ahí se dio nuestra salvación, pero ahí hubo una muerte espiritual, una separación. Después de haber cargado con el pecado del mundo para redimirlo con su sangre, al morir físicamente y entregar el espíritu, ahí consuma el pago de nuestra salvación. Lucas 23:44. Cuando era como mediodía, descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. Muerte espiritual, muerte física. La buena noticia: al tercer día, por el poder del Espíritu Santo, fue resucitado, venciendo a la muerte, y eso sucederá con los que durmieron con Él. Y si nosotros nos adelantamos, diga, también. Y la tercera muerte, la eterna, que significa la separación eterna de Dios. Y esto lo vamos a leer en la Escritura como segunda muerte. Apocalipsis 20:13, ahí lo puede usted encontrar. Apocalipsis 20:13. Esta enseñanza la van a tener que estar escuchando 2-3 veces más, porque es muy, muy densa en cuanto a información, pero ya está muy claro, espero, para muchos. Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Al lago de fuego, allí mismo. Ese va a ser el final para quienes no recibieron la provisión de Cristo Jesús. Continúa diciendo: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Transmite confianza Pablo, hablando de parte del Señor, por todas las dudas que ya tenían al respecto. Pablo sabía que, a pesar de su fe probada, de la evidencia de la madurez que esta iglesia iba desarrollando, a causa de estas doctrinas que se estaban infiltrando, había una genuina preocupación por los que les habían antecedido en la muerte, igual que hoy. Entonces, para afirmar su fe y darles consuelo, les está enseñando cómo los que aún vivían, como los que habían dormido en el Señor, algún día todos participarían del maravilloso evento que conocemos como arrebatamiento.
donde quienes estén o estemos con vida el día del regreso de Cristo, cuando ocurra ese gran acontecimiento, pues no nos adelantaremos, porque dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo descenderá de los cielos por su iglesia, con voz de mando, que es con absoluta autoridad, con voz de arcángel, hace alusión al arcángel Miguel como general de los ejércitos celestiales, y como trompeta de Dios, con toda la autoridad como Dios, en cuanto a imperio, majestad, señorío, poder. Pablo les está hablando de algo que ellos conocían, un evento conocido para ellos. Mire, cuando el ejército romano regresaba de haber consumado una conquista o ganar una batalla, venía con su general a la cabeza, y antes de entrar a Roma, se tocaban las trompetas para que el pueblo saliera a darles homenaje, a recibirlos con gritos de júbilo, con flores, con danzas. Bueno, Pablo está afirmando la confianza en el regreso de Cristo, de que de esa misma manera habrá trompeta, habrá un anuncio para recibir al Señor. Y en la carta a los Corintios, que también esta iglesia estaba siendo afectada por falsos maestros, les da una señal más. Vaya conmigo ahora a 1 Corintios 15:52. Primera de Corintios 15:52. Ya vamos por el final. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Cristo venga por su iglesia, los que durmieron en Él resucitarán primero. Ahora, podríamos imaginar a los muertos de toda generación saliendo del lugar donde haya descansado su cuerpo en el momento de su resurrección. En el versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Expresa nuevamente la palabra arrebatados. Significa tomar apresuradamente, ejerciendo gran fuerza, de manera súbita, violenta, arrebatar, raptar, levantar, algo que ya sabemos que así sucede cuando hay un delito de ese tipo. Pero bueno, por la forma como lo describe, podemos ver que si bien será un momento súbito, este evento tendrá un orden. Quienes adelantaron resucitarán primero. Los que vivamos o vivan serán arrebatados. Cuando sea transformado lo corruptible e incorruptible, en un instante todos, resucitados como arrebatados, como un solo cuerpo, habremos de recibir al Señor y Salvador Jesús en los cielos. ¿Se puede imaginar ese momento tan maravilloso, mi hermano? Porque significará estar para siempre con Él, donde no habrá más separación, no más lágrimas, no más sufrimiento, todo en igualdad de condiciones para todos. Por tanto, aliéntense, ¿qué? Unos a otros, con otras palabras. Aliéntense significa consolarse, exhortarse, para esperar confiadamente el regreso de Cristo, con la certeza y la seguridad que sea que durmamos o estemos en ese momento, todos lo recibiremos con gozo y gratitud. Mis hermanos, un día el Señor Jesús va a llevarse a los suyos de esta tierra, y eso nos debe llenar de mucho ánimo, de mucho consuelo.
quiero terminar haciendo una pregunta que sugiero cada uno conteste en lo íntimo de su corazón con sinceridad. ¿Estoy viviendo cada día como si Cristo regresara hoy? ¿Qué evidencias hay en mi vida de que estoy esperando su regreso? ¿Realmente estoy compartiendo el Evangelio porque sé que pronto regresa? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida para estar preparado? Conclusión. El regreso de Cristo es una certeza que nos debe llenar de esperanza. No se trata de especular fechas, sino de vivir preparados a su regreso, porque sabemos que traerá juicio y recompensa. De manera que vivamos firmes en la fe, mis hermanos, en la esperanza, en la santidad que el Señor espera de la novia que viene a arrebatar de un mundo de como en los tiempos de Noé, solo piensa de continuo el mal, porque el Señor viene por ti y por mí. Termino con esta cita y le voy a invitar a que se ponga de pie. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos, así sea. Mis hermanos, así como estamos convencidos de nuestra salvación, de nuestra redención, así como sabemos desde dónde nos trajo el Señor para darnos una salvación tan grande, también tenemos que estar convencidos que algún día regresará y que ese advenimiento será en el momento que Él desee, pero nosotros tenemos que estar preparados. Porque tenemos un Espíritu Santo que nos gobierna, que nos guía, que nos lleva de la mano. ¿Podemos esperar al Señor de la manera como Él lo merece? Sí. ¿Podemos ser la novia sin arruga y sin mancha que Él está santificando, que Él está preparando para las bodas del Cordero? Sí. Así que, mis hermanos, hagan una reflexión personal. La salvación es por gracia. Y tú puedes estar convencido de ello. No cabe la jactancia, pero eres salvo por gracia. Sin embargo, mi hermano, hay algo más. Y eso también se tiene que vivir en esta tierra. La luz se tiene que ver en la tiniebla. La sal tiene que darle sabor a lo que no tiene ningún sabor. Y ese es el papel de la iglesia, mi hermano, mientras el Señor viene. Así que reflexiona. ¿Realmente vives como un verdadero hijo de Dios que espera a su Señor? Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Nuevamente gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, porque nos viste en esa terrible separación, muerte espiritual a causa de nuestra naturaleza. Pero llegaste a nosotros, Señor, dándonos esperanza, dándonos paz, dándonos consuelo. Y ahora, Señor, con esa confianza esperar tu regreso, pero también con esa convicción hacer lo que nos corresponde, vivir como hijos de luz, como quienes sabemos desde dónde fuimos rescatados, como quienes reconocemos el costo de nuestra salvación. No hay nada de qué jactarse. La humildad, el reconocimiento a tu señorío, tiene que formar parte de nuestra vida cotidiana. Ya no somos nosotros, Señor, ya nos pertenecemos. Muchísimas gracias, Padre, por recordarnos, por ponernos alerta que un día vas a regresar. Quizás algunos lo hemos estado menospreciando o algunos lo hemos olvidado, pero tú nos recuerdas día a día con tu cuidado y misericordia.
Muchísimas gracias. En el bendito nombre de Jesús. Que Dios los acompañe, mis hermanos. Principio y fin, Alfa, Omega eres tú, volverás, en la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás.
sabemos que este mundo no es